No he entendido que no hay mejor lugar que estar con el maestro. Y ahorita vamos a entender eso. La gente hoy dice, no, hoy es el día de la madre, hoy es el día de la madre, ¿no? Sí. Lo que pasa es que siempre he dicho que obviamente se centraliza todo un día, pero para mí el trabajo de la madre es un tema muy complejo, de entrega, de renuncia, de muerte. Me parece que es una labor única. Y como padres, ¿cuántos están aquí padres? Una bendición de ser padres, pero creo que la función de una madre en relación con sus hijos es un tema de muerte, de renuncia, de desgaste. Y definitivamente una madre tiene el corazón como el de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que más profundas bendiciones a todas las madres hermosas que están en esta mañana y bueno, a las que no están también. Pero creo que el mayor regalo que yo les tengo en este día es la palabra. Amén. Y explíquese usted que lindo. ¿Por qué? Porque ser madre es una gran responsabilidad y creo que si usted entiende estas cosas que vamos a hablar hoy, usted va a bendecir mucho más a sus hijos, de su siguiente generación. No hay mayor regalo para los padres que sus hijos realmente vivan una vida plena, pero no una vida plena en el mundo, sino una vida plena según Dios. Para eso es necesario que usted tenga la sabiduría de Dios. Y que no simplemente sea alguien que usted diga que conoce a Dios, sino que como hablábamos la semana pasada, decíamos que usted debe expresar a Dios. Que decía yo a los padres que lo más visible de Dios en la tierra para sus hijos es usted. Todos dicen amén. Y que necesitamos en este tiempo agudizar, profundizar y ser más exactos en estas cosas para que Dios pueda ser expresado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, felicidades, hermano. Al final vamos a orar por las madres hermosas. Amén. Que no creo que deberían ser felicitadas un día, sino todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, felicidades. Amén. Bueno. Hemos estado hablando, amados, que como hijos de Dios, no sé si vinieron los hijos de Dios esta mañana, tenemos la forma física, espiritual exacta para resolver una ausencia de Dios en la tierra. Cada persona, como hijos de Dios, no sé si vinieron los hijos de Dios, tenemos, diga conmigo, yo tengo lo necesario para que Dios deje de estar ausente en mi casa y en mi familia. Si es hijo, dile que está a tu lado, si eres hijo, si no, no hay posibilidad. ¿Y por qué? Porque decíamos, amados, que el pecado hizo que el hombre perdiera ¿qué? La sensibilidad de ver a Dios y por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Tuvo que perfeccionar en toda la historia y desde la eternidad trazó un plan para que a través de su Hijo Jesucristo Él fuese nuevamente visto en la tierra. Decíamos entonces que Cristo estando en la tierra, que digo, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero después que Él parte, después de resucitar al cielo, dice que nosotros, iglesia, no sé si vinieron, seríamos la expresión de Él en la tierra. Es decir, que si alguien quería ver a Dios, tenía que ver a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y decíamos, amados, que no importa las circunstancias. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de cristianos a veces han creído que la manera de expresar a Dios es a través de los momentos fáciles y los momentos de bendición. Es decir, si yo estoy bendecido y estoy pasando bueno, entonces Dios es expresado. Pero quedó claro que hay situaciones que se pueden evitar, pero hay situaciones que son inevitables y que usted y yo vamos a tener que pasar en esta vida. Amén. ¿Y qué es lo importante, pastor? Que en medio de esas circunstancias usted esté preparado. ¿Preparado para qué, pastor? Preparado para evitar las cosas que se pueden evitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y preparado para las cosas inevitables que iban a pasar en su vida, usted pueda soportarlas y en medio de esas circunstancias pueda sacar gloria y honra a Dios. Eso es lo que han hecho los hijos y los hombres de Dios en la historia. Pero hoy quisiera tocar y seguir hablando de este tema, y este título de esta enseñanza es Conectados para Conectar. Diga conmigo, fui conectado para conectar. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 17.
Y vamos a entender esto. Miremos lo que Cristo en cierto momento dijo. Había echado fuera un demonio y los fariseos, los religiosos de su época empezaron a culparle y a decirle que por Beelzebú él echaba fuera los demonios. Y entonces Cristo hizo cierta aplicación y les dijo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa contra sí misma cae. Diga conmigo, y una casa contra sí misma cae. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, esto lo podemos llevar a todo orden de la vida. Diga conmigo, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en una empresa, en una iglesia, en una congregación, no sé si alguien está acá. Es decir, que si usted y yo estamos divididos, si hay división entre usted y yo, lo próximo es que eso va a ser asolado. Si usted en su casa con su esposa están divididos, cada uno tiene un pensamiento, cada uno tiene su idea, cada uno va por su lado, lo pronto que usted va a ver de ese matrimonio y esa familia, ¿qué es? Desolación. Pero ¿cuántos saben que eso no va a pasar en las familias de la casa? Ahora, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo es que empieza a haber esa división? Dile que está a tu lado, cuando no se entiende lo que se habla. Es decir, ¿cuándo empieza a haber división en una familia? Cuando no hay comunión. Cuando la familia no se entiende. Cuando el esposo dice una cosa y la mujer está pensando otra. ¿Cuándo hay división en una iglesia? Como cuando un día como hoy usted viene, escucha una palabra, pero uno entiende y los demás no. ¿Qué es lo próximo para una congregación? ¿Qué es lo próximo para una célula, un matrimonio? Cuando Dios está hablando y aquellos que deberían entender no entienden. Entonces cada uno tiene sus propias ideas, cada uno tiene sus propios pensamientos, cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Y entonces Dios dice que lo próximo que va a haber es división. ¿Qué es lo que está esperando Dios en esta mañana? Pues sencillamente que cuando algo se enseña, todos estemos entendiendo la misma cosa. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué se requiere, pastor? Se requiere que aquellos que habitamos el cuerpo de Cristo y que somos la iglesia del Señor, seamos personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué es una persona llena del Espíritu Santo, pastor? Es una persona que entiende el lenguaje de Dios. Amén. Es decir, que cuando Dios está hablando, esa persona está entendiendo. Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual no es alguien que dice que está ayunando 40 días. Una persona que está orando 100 días. Pero cuando Dios está hablando, él no está entendiendo nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosa. Una persona espiritual es aquella que cuando Dios habla es la primera en conectarse con Él. A decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No sé si vieron en esta mañana las personas espirituales. Uy, no, nada más. Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que usted y yo, hasta el día de hoy, manejamos muchas palabras y asumimos palabras como entendidas, pero que el significado que tienen para usted son la construcción de experiencias que usted ha tenido. Entonces, claro, cuando empezamos a hablar un día como hoy y decimos ciertas palabras, usted automáticamente en su interior las asocia con ciertos significados que usted ya tiene, pero que están lejos de ser la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Tenemos en primera instancia que ser hombres y mujeres que estudian la palabra de Dios. Que empiecen a romper con qué, pastor, con ciertos conceptos que usted tiene en su mente, de ciertas palabras que usted creía que eran ciertas y que usted en cierto momento creyó que eran verdad, pero que a la luz de la palabra de Dios no es así. ¿Para qué, pastor? Para que cuando Dios esté hablando todos estemos entendiendo lo mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios le dice, hermano, es que usted debe amar a su prójimo, la pregunta es, ¿qué entiende usted? Cuando la palabra me dice que usted y yo debemos ser dadores alegres, la pregunta es, ¿qué está entendiendo usted? Cuando la palabra dice que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿qué es lo que se le viene a su cabeza? ¿Eso de qué lo llena usted? ¿Lo llena de orgullo? ¿O entiende que hay una gran responsabilidad detrás de que usted haya sido escogido desde antes de que nada fuese? Esa es la cuestión. Cuando usted entiende que Dios lo escogió, parece que no vino nadie, que Dios lo escogió desde antes que nada fuese, lo que Dios le está diciendo, ¿saben qué?
los escogí con fin y con un propósito específico. Y Amén. una cosa de las cosas que debemos entender es que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque dile que está a tu lado, Él te necesitaba en la tierra. La pregunta es, ¿por qué cree usted que Dios lo ama? Y una de las cosas, mire, eso tiene que ser básico en el eterno propósito de Dios. Eso tiene que estar definido. Hoy usted tiene que salir de este lugar entendiendo por qué es que Dios le ama. Es decir, ¿qué es lo que motiva a Dios a amarlo a usted? Y a todas las personas de este planeta Tierra. Dile que está a tu lado, ¿sabes por qué Dios te ama? Vamos, dígale, sea honesto y franco. No es porque seas tan buena gente como tú crees, sino que hay una razón de ser por causa del eterno. ¿Si es por causa de qué? Del eterno propósito de Dios. ¿Y cuál es, pastor? Es que Dios te necesitaba en este planeta Tierra. Usted no nació por casualidad, no fue decisión de sus padres, simplemente eso estaba escrito desde lo eterno. Sencillamente, lo decíamos la vez pasada, lo único que hicieron sus padres fue colaborar para traer al chasis a manifestación, pero usted ya existía en Dios desde antes de que nada pasara. ¿Sabe cuál es el problema, amados? Es que Dios, ¿cuántos saben que Dios es eterno? Es pleno, es perfecto, es completo. Pero cuando Él creó al hombre y creó el mundo visible, tomó una decisión y Él decidió expresarse en la tierra a través de alguien que había creado, y ese alguien que había creado se llama el hombre. Es decir, cuando Dios creó todas las cosas, el creador del universo, el todopoderoso, el pleno, que no se iba a manifestar y a expresarse en la tierra sino a través de alguien llamado hombre. Entonces el Dios eterno, al no tener un hombre, queda ausente de la historia. Por eso es que usted ve que Dios en muchos lugares está ausente. Mira que está hablando de muchas familias que tú conoces, Dios está ausente. La gente se pregunta y dice, Dios, ¿por qué no está? ¿Dónde está Dios cuando los niños se mueren de hambre? Dile que está a tu lado, es que Dios está ausente donde no hay materia prima donde pueda trabajar. Y Dios necesita a un hombre que le escuche y le obedezca. Si eso no ocurre, Dios va a estar ausente. Dios va a estar ausente en su casa, en el barrio, en una nación, en una ciudad, en un sector, en un matrimonio. Eso es lo que hace de Dios un Dios incomparable, un Dios poderoso comparado con los otros dioses que han inventado los hombres. Es que Dios, siendo pleno, completo, todopoderoso, omnipotente, decidió limitarse en su experiencia terrenal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es decir, la Biblia nos dice que toda la creación fue sujetada a Dios, a un Dios que decidió no intervenir en la historia del hombre si no es a través de otro hombre. Ya conmigo, el Dios omnipotente decidió no hacer nada si no es a través de otro hombre. Y yo no sé por qué no se ve Dios en mi familia. Dile que está a tu lado, es que no he encontrado conexión en tu casa. Y es porque yo no sé que yo no veo a Dios en el barrio, pastor. Yo no veo a Dios en tal lugar, porque sencillamente Dios no ha encontrado la conexión con alguien que le entienda. Pero bendito sea el Señor, porque creo que hoy aquello nos falta. Por eso en Juan 4:24 el Señor dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, Dios es espíritu. Digan conmigo otra vez, Dios es espíritu. Pero la palabra me dice que Él creó un hombre que es un alma viviente. Digan conmigo, alma viviente. Primera de Corintios 15:45, vamos a leerlo. Miren lo que dice 1 de Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue el ¿primer qué? Hombre Adán, ¿qué? Alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Diga conmigo, Dios es espíritu, pero el hombre caído es alma viviente. Tenga eso ahí, porque de esto vamos a hablar en esta mañana. Es decir, cuando usted mira en Génesis, el hombre fue creado un ser espiritual. Espíritu, alma
y cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, cuando Dios crea al hombre, el hombre funcionaba en forma espíritu. Por eso el hombre se podía conectar con Dios. No sé si alguien está acá. ¿Alguien está acá o no? Es decir, ya conmigo, estaban sintonando el mismo canal. Es decir, el hombre estaba funcionando, aunque tenía un alma, funcionaba en el espíritu. Y podía tener una comunicación con Dios. Es decir, el hombre y Dios tenían la misma frecuencia, pero cuando el hombre peca, automáticamente lo que ocurrió es que el hombre ya no estaba en la misma frecuencia con Dios. Es decir, Dios estaba transmitiendo por un canal y el hombre estaba recibiendo por otro. ¿Usted no ha visto esos radios? No sé cómo se llaman esos radios que utilizan los militares de alta frecuencia, donde, diga conmigo, tienen un canal. Primero, para que nadie escuche sus conversaciones. Decía conmigo, para que el enemigo no escuche las conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dile, vamos a estar transmitiendo por el canal 5. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que Dios está en el canal 5 porque usted está en el canal 2. Y hay unos que dicen, pero es que yo no escucho a Dios hace tiempo, pastor. Dile que está a tu lado, es que puede ser que estés en el canal equivocado. Amén. Bendito sea el Señor. Pero creo que hoy vamos a salir en la frecuencia correcta. ¿Qué produjo en el hombre, pastor? Que el hombre no pudiese comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque quedó en modo carne, quedó en modo ¿qué? Alma. Entonces, ¿qué pasó, pastor? Desde el momento que el hombre peca, todos los sentidos empezaron a cobrar fuerza en el hombre y el hombre empezó a percibir la vida desde los 5 sentidos del alma. Lo que veía, lo que escuchaba, lo que sentía, lo que olía. Perdía conmigo, Dios es espíritu. Y no puede conectarse con nada de lo que se llama carne y alma. Ya conmigo, Dios sigue hablando, pero solo se conecta por un canal y es el canal de los espirituales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que si usted es un carnal, yo sé que no vinieron, no, pues no tiene comunión con Dios. No hay conexión, amado. Por más que usted venga un domingo como hoy, usted no va a entender a Dios. Voy a repetirlo. Por más de que usted venga un domingo como hoy y Dios está hablando, usted no se va a comunicar. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que cuando el hombre estaba en el huerto, Dios le puso 2 árboles, los cuales eran la fuente de su alimentación. El árbol de la vida implicaría que si él comía de este árbol, pues iba a tener una conexión plena con Dios. No debía comer de este árbol para sobrevivir, sino que debía comer de este árbol para estar conectado con Dios. O podía comer del otro árbol del conocimiento del bien y el mal y estaría conectado con las tinieblas. Eso era así de sencillo. O se conectaba con Dios o se conectaba con las tinieblas. La pregunta es, pregúntale al que está a tu lado, ¿y con quién estás conectado tú hoy? Dile que está a tu lado, ¿por qué frecuencia? ¿En qué frecuencia te has conectado? ¿Qué canal estás sintonizando? ¿El canal del Espíritu? ¿O estás escuchando más al enemigo? Dile que está a tu lado, eso fue lo que le pasó a Eva. A tu lado empezó a conectarse con alguien que no debía conectarse. Cuando tú, amado, empiezas a conectarse con cosas que no deben conectarse, ¿sabe qué es lo que pasa? Se despierta en ti la carne. Cuando empiezas a tener conversaciones que no debes tener, cuando empiezas a ver cosas que no tienes que ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Te estás conectando con una fuente que no es la fuente, si eres hijo de Dios. Vamos, pégale un codazo al que está a tu lado. ¿Con quién estás conectado, cabezón? Vamos, pregúntale al que está a su lado. ¿Con quién estás conectado, cabezón? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando el hombre peca, automáticamente Dios empieza a estar en un ambiente y en una atmósfera donde no escucha al hombre. Y que cuando Dios habla, el hombre no puede escuchar a Dios por más de que quisiera. Y algunos me preguntan, ¿será que Dios me oye, pastor? Y yo les digo, depende.
¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Será que Dios me oye? Pero la pregunta es, ¿con qué te estás conectando? ¿Te estás conectando de modo espíritu o estás de modo alma? Depende. Ahora, ¿por qué es que el hombre está perdido? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dicen que tú eres un perdido. ¿Cuántos le han dicho perdido, hermano? Dile que está a tu lado. Estás perdido en términos para Dios de señal. ¿Cuántos han estado en un lugar donde no les entra el señal al celular? Amén. Y esa señal que no me entra. Y usted se desespera como acá, ¿sí o no? Que no entra. Y dile que está todo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando no te entra la señal y cuando tú no estás conectado a la señal correcta, es que cuando te están llamando no te van a entrar las llamadas. Ese es el problema de muchos cristianos. Que cuando Dios los está llamando a hacer algo, ellos no tienen señal. ¿Y por qué no tengo señal, pastor? Porque estás en modo carne. Y cuando alguien está en modo carne, solamente está pensando para sus deleites y sus deseos. Por eso el apóstol Santiago dice, ustedes piden, pero jamás reciben, porque piden para vuestros deseos. Es que, pastor, yo oro todos los días. Ah, qué bueno. La pregunta es, ¿cómo estás orando? ¿Modo carne o modo espíritu? Si lo que estás orando son para tus deseos y para tus deleites, sencillamente te lo voy a decir de esta manera: no te va a llegar absolutamente nada. Por eso es que usted ve personas tomando muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque no están siendo direccionados desde lo eterno. ¿Por qué? Porque jamás están recibiendo las indicaciones de su Padre. Lo que pasó en el huerto del Edén es que se debía elegir el modo en el que el hombre iba a operar. ¿Era el modo alma o el modo espíritu? ¿Amén? Amén. Usted ya sabe que el hombre, ¿cómo terminó? En modo alma, en modo carne. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Evangelio, pastor, en mi vida? Lo que Dios viene a través del Evangelio es que tú y yo, por el Espíritu, estemos nuevamente conectados en el mismo canal, pudiendo, ¿qué, pastor? Recibir las direcciones de Dios para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Todos dicen amén. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Cuántos creen? A ver, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida, pastor? Dile que está curado, gobernarla. Así es. Dice que el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. ¿Cómo sé yo que estoy en el reino cuando eres gobernado por Así Él? es. Amén. Esto no se trata de religión, esto no se trata que usted venga un domingo, que lo incluye venir un domingo como hoy. Esto se trata que si usted realmente es hijo, la Escritura dice que si usted nació de nuevo, es hijo y pudo ver y pudo entrar al reino de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que me garantiza, pastor, de que yo nací de nuevo? ¿Qué es lo que me dice a mí, pastor? Que yo realmente estoy en el reino de Dios, que tú estás siendo gobernado por Dios. Amén. Pero Dios gobierna a través de su palabra. Así es. Y si usted no está escuchando a Dios, usted está siendo gobernado por Dios. Por lo tanto, puede ser que usted esté en una religión, pero jamás en el reino. ¿Cómo determino eso, pastor? ¿Estás obedeciendo a Dios? Vamos, pégale un codazo al que está a tu lado. Yo quiero que usted despierte. No dejen que se quejen si se me duerma. No, dile que está a tu lado. ¿Estás siendo gobernado por quién? ¿Quién determina por quién soy gobernado? Pues por quién escuchas. Así es. ¿A quién escuchaste esta semana que lo obedeciste? ¿A quién le prestaste tus oídos y tus ojos para obedecer a algo que sabes que no es de Dios? ¿O sí? ¿Cuántos obedecieron a Dios esta semana? Amén. ¿Seguro? Dígame quién Dios le dijo. Por eso, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Pues en el huerto del Edén lo que pasó es que el hombre fue desorbitado, estaba perdido,
Pero usted ve en otro huerto, en el Getsemaní, a través de Cristo, el hombre pudo volver a conectarse con el cielo y le dejó a los hijos la capacidad de cumplir y conectar con el propósito eterno. Diga conmigo, en el huerto del Edén se perdió la conexión. Pero Cristo en el Getsemaní volvió a conectar la conexión. Y todos aquellos que creemos en Él tenemos la capacidad de conectarnos nuevamente con Dios. Esto no se trata de religión. ¿Por qué, pastor? Porque si usted no está conectado con Dios, por más de que venga un culto, eso no sirve. ¿Qué es lo que usted viene a hacer acá, pastor? Sencillamente a que Dios le hable. Y lo que Dios vino en esta mañana a decirles, necesito que nuevamente te conectes conmigo, que estés sincronizado, que estés en el canal en el cual yo estoy hablando. Que entiendas que esto no se trata de religión, esto no se trata de venir a cumplir un domingo, esto es de todos los días. Amado, Dios no habla solo los domingos cuando usted viene al culto. Dios quiere hablar en todo momento y en todo lugar. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted está en el modo espíritu. Así es. Ni siquiera puede ser que usted ore hoy, pero cuando usted está en modo espíritu, usted va yendo para el trabajo, está haciendo cualquier cosa, cualquier actividad en su día normal, y Dios está hablando a su espíritu. Y Dios te va a decir cosas cuando estés en el espíritu. Dile que está a tu lado, igual que cuando estás en modo carne. Yo no sé cuántos están acá. Amén. ¿No se acuerdan cuando usted estaba en modo carne? Dile que está a tu lado, acuérdate, cabezón. Estabas haciendo cualquier cosa y se te venía una idiota. ¿Se acuerdan, no? Y dice, ¿entienden? Dile que está a tu lado, ahí estaban las tinieblas comunicándose contigo. Pero como tú estabas en modo carne, absorbías todo. Tus ojos, tus sentidos, todo estaba al servicio de las tinieblas. Entonces todo lo que percibían tus sentidos era para absorber y conectarte con el mundo de las tinieblas y obedecer. Pero cuando estás en modo espíritu, también debe ocurrir lo mismo. Estás en cualquier lugar, estás viendo algo, una situación o algo, y Dios habla a tu espíritu y te dice, hijo, ve a hacer esto y haz esto, y ve a hablar con este y este y este, porque voy a hacer esto y esto. Así es. Pero claro que cuando estamos en la carne no nos interesa. Cree que está a tu lado, Dios no habla solamente los domingos en la mañana. Dios no habla solamente los domingos en la mañana. Habla todo el tiempo y en todo el día. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Está conmigo, el pecado produjo muerte en el hombre. Vamos, dígalo conmigo, el pecado produjo muerte en el hombre, pero dejó a Dios limitado en la tierra en su manifestación. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es incapaz de manifestarse si no encuentra un hombre que tenga la medida exacta para expresarlo. Amén. Es decir, cada vez que Dios quiso hablar con alguien hasta Cristo, ¿qué tuvo que hacer, pastor, con las personas? Dile que está a tu lado, las llevaba a las montañas para que agarraran señales. Moisés, sube, porque necesitas agarrar señales. O sea, siempre, dile que está a tu lado siempre. Había lugares, en cierto momento, ¿sabe qué le dijo Moisés? Necesito que me construyas un tabernáculo. Y ahí va a estar la señal. Pero ¿sabe qué dijo? Le dijo Cristo a la mujer samaritana. Ya no se necesita el templo. No sé si alguien está acá. Ya no se necesitan montañas. ¿Y sabe por qué? Porque la señal no estará en lugar, la señal estará en cada uno de mis hijos. No van a necesitar templo. Bendito sea el Señor. Dile que está a tu lado, no necesitas templo para que Dios te hable. Así es, amén. Ya conmigo, dile que está a tu lado, la señal la tienes incorporada dentro. Amén, amén. Por eso en cierto momento, ¿sabe qué Dios le dijo a Israel? Israel, suba a la montaña.
Pero ¿sabe qué le dijeron los israelitas a Dios? No, no queremos subir. Moisés, sube tú solo. Nosotros preferimos quedarnos en modo carne. ¿Qué es modo carne, pastor? Moisés, ¿para dónde va? Moisés, ora tú por nosotros. Moisés, pídele al Señor tú por mí, que Dios te escucha más. Mira que está el mismo parecido, pastor, que usted no ora por Dios. Ore usted, pastor, que usted ora lindo. Mira que está a tu lado, suena bonito, pero es armático. Usted que está más cerca de Dios. Más cerca de Dios. ¿Cómo así? No, si tú eres hijo, tú estás igual de cerca de Dios que el Padre. Amén. Así es. La diferencia es en qué modo estás. Amén. En modo carne, jamás orar. Es más, mire, hay gente que cree que está escuchando a Dios. No, voy a volver a repetir. Hay gente que cree que está oyendo a Dios. Pero dile que está a tu lado, está en el canal equivocado. El tema hoy, ¿en qué frecuencia venir? ¿Cómo debo venir a un servicio como hoy? Dile que está a tu lado, en modo carne o en modo espíritu. Solamente hay dos opciones. No es que antes de venir me pegué una pelea con mi esposa que ni le digo. Ya sabemos cómo venir. Y presta atención a lo que está diciendo. Menos mal que eso no pasa acá. No vinieron, pastor. Bendito sea el Señor. Amados, si estamos alineados con Dios, no sé si vinieron los alineados, entonces entenderemos que Dios nos quiere revelar su eterno propósito y su eterna voluntad, que es para vida. Diga conmigo, su propósito es para vida. Cristo dijo que las palabras que Él nos daba son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que las palabras que Dios da son espíritu y producen vida en aquellos que están en modo espíritu. Amén. Pero las que emite el mundo no solamente son del alma. Cuando usted entiende esto, entiende que el mundo también tiene su frecuencia. Satanás tiene su frecuencia. ¿Y qué es lo que hace? Que las palabras que el mundo y estas tinieblas vienen te hacen sentir bien al momento, pero terminan produciendo muerte. Pero las palabras del Espíritu producen muerte primero y después te dan vida. Amén. La pregunta es, pastor, ¿qué clase de evangelio quiere usted? ¿El evangelio que venimos a sobarle el chichón? ¿Que usted se sienta bien acá? ¿O el evangelio que produce muerte en usted para que usted tenga una vida gloriosa en Cristo? Amén. Porque aquí podríamos venir a hablarle de cosas vanas y pasajeras, sencillamente hacer de las Escrituras para que usted se sienta bien acá. Pero amado, siempre se lo he dicho, hemos optado por predicar la verdad de Dios, así usted se sienta mal. Amén. Amén. Mire que está a tu lado, y hoy lo que Dios te está diciendo es que no eres tan espiritual como tú creías. No crees que eres de pronto alguien que realmente está en el reino de Dios. Puedes estar en una congregación, pero de pronto lejos de estar en el reino. Y Dios no vino a traer iglesias, Dios no vino a traer religión, Dios vino a traer su reino para que sus hijos estén. ¿Y cuando sé que estoy en el reino? Cuando escuchas a Dios y lo obedeces. Sencillo. Amén. Si quieres un evangelio pensado para tu alma, este no es el lugar. Porque el evangelio pensado para los almáticos es un evangelio que terminará siendo un creyente frustrado, calientacilla, amargado, entristecido, dañino, chismoso.
Pero el evangelio, ¿qué te mata? Pero conmigo, el evangelio que te mata, ¿qué quiere decir? Aquel que te confronta, aquel que te dice lo que estás haciendo no está bien. Eso es la voz de Dios. ¿Para qué? Para que se produzca en ti esa muerte a esos malos deseos y se produzca la vida de Cristo en ti y tú puedas ser la expresión de Cristo en tu matrimonio, con tus hijos, en el barrio, en el hogar. Amén. Ese es el evangelio. Tiene que estar a tu lado. El evangelio no se trata de llevar una Biblia debajo del brazo. Vamos a repetirlo. Digo, amigo, el evangelio no se trata de llevar una Biblia debajo del brazo, ni tener el pelo largo, ni la falda larga, y la lengua larga. Obviamente hay que vestirse con pudor. Yo soy una de las personas que digo que la mujer tiene que vestirse con pudor, es decir, no mostrar más de lo que debe mostrar. Si le debe mostrar, muéstrele a su marido, no le muestre a más nadie. Usted tiene que ver lo que usted tiene. ¿Qué quiere mostrar? La Escritura dice que usted debe vestirse con pudor. Amén. Pero no envuelta con un tamal y que la lengua larga, tampoco sirve. O sea, escuche, el vestido no hace que usted sea más espiritual. Lo que hace más espiritual es que usted esté conectado con Dios y que Dios a su espíritu le diga aún cómo usted debe vestirse. Bendito sea el Señor. Amén. Ya conmigo, tenemos un Dios pleno, completo, pero decidió expresarse a través de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vamos terminando. La pregunta es, escuche esto y aquí terminamos. La pregunta es, pastor, ¿por qué los que me rodean no quieren nada con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué, pastor? Porque, a ver, el problema no es Dios. Y hoy yo quiero expulsar a Dios. Yo no sé por qué mi tía no quiere saber nada de Cristo, papá. No es que tu tía, tu primo, tu esposa, tu esposo, tus hijos no quieren saber de Cristo, no por culpa de Dios, sino que tú, que deberías ser la expresión de Cristo, no lo has expresado como deberías expresar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no hay salvación alrededor nuestro? ¿Por qué las personas que están a nuestro alrededor no encuentran salvación? ¿Sabe por qué? Porque durante mucho tiempo la iglesia creyó que Dios lo podía hacer sin nosotros. Pero no es así. Dios lo va a hacer, y lo va a hacer a través de sus hijos, de su cuerpo, de su iglesia. Amén. Dile que está a tu lado. La verdad es que Dios se limitó y no va a hacer nada si no es a través de su cuerpo. Amén. Amén. Para que usted entienda, en cierto momento llama un hombre llamado Simón. Diga conmigo, frágil. Dile que está a tu lado. Parece que me están hablando a mí. Pero en cierto momento el Señor lo llama, y al hacer el llamado le cambia el nombre y lo llama piedra. Lo llama Pedro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Cristo se toma la tarea de aguantarse un Pedro entre esos dos? ¿Por qué es que Cristo, después que Pedro lo niega, va nuevamente a buscarlo? Porque algunos me dicen, pero ¿cómo es posible que David, que adulteró? Dios lo perdonó. Dile que está a tu lado. Porque es que el tema es que el único que conectaba con Dios se llamaba David. Amén. Y Dios, cuando alguien se conecta con Él, no se puede dar el lujo de perder. Amén. Dile que está a tu lado. Escasea los que se conectan con Dios. Así es, amén. Cuando Cristo le dice, me van a crucificar, Pedro dice, que tal cosa no te acontezca, apártate de mí, Satanás.
¿Quiénes dicen ustedes que soy? Pero ahí dile que está a tu lado. La conexión con lo eterno. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, tuviste una conexión con lo eterno. Y como Pedro tuvo esa conexión, la pregunta es, ¿aquí a quién se le reveló que el Cristo es el Hijo eterno y que vino a morir por usted en la cruz? Dile que está a tu lado. Si tú te conectaste con Dios, entonces tienes una revelación eterna. Dios no se va a dar el lujo de perderte. ¿Me vas a negar, Pedrito? Sí, me vas a negar. 3 veces antes de que cante el gallo. Yo no lo conozco, ese tipo ni lo he visto. Dice que Pedro salió a llorar amargamente y volvió a pescar. Sabe que Cristo resucita y va a buscar a Pedro. Dile que está a tu lado. ¿Y por qué? Dile que está a tu lado. Era sobre el que iba a empezar la obra expansiva de la iglesia en Jerusalén y a las naciones de la tierra. Con él empezó. No sé si alguien está acá. ¿Cómo Dios se va a dar el lujo de perder a alguien que va a ser un instrumento para que su gloria se manifieste? Me negaste, pero te conectaste. Es decir, yo sabía que me ibas a negar. ¿Por qué? Porque eres débil. Pero en mi propósito, cada vez que entre más te conectas conmigo, terminarás siendo una piedra. Amén. Una piedra viva que va a ser fundamento en el cuerpo y la iglesia de Jesucristo. Amén. No sé si alguien está acá. Yo vine a decirle a alguien en esta mañana, no importa que parezca frágil hoy, si estás conectado en la frecuencia correcta, terminarás siendo alguien fuerte en el Señor. Bendito sea el Señor. Aplauda al Señor que usted lo obra. Y aquí el Señor nos revela realmente su amor. En Juan 15, mira lo que dice. Juan 21, 15, perdón. ¿Estamos? Usted sabe que Cristo va al encuentro con Cristo, ya estaba resucitado, va al encuentro de Pedro. Y entonces cuando hubieron comido, porque Cristo le estaba preparando un pescadito asado. Y entonces cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo? Amados, el amor de Dios no tiene que ver con sentimiento. Así es. El amor de Dios está enfocado en su propósito eterno. Dios te ama no porque tú tienes una cara bonita. Ay, tan lindo. Es que yo amo a Max porque él está... No, Dios te ama en base a su propósito eterno. Y como Pedro había conectado con Dios, dijo, este será una piedra en mi vida. Amén. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis cosas. Siguiente. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Diga conmigo, propósito. Nada que ver con sentimentalismo, nada que ver con carnalidades. Y por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijesen la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo siguiente, 18. Y de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo esto, añadió, sígueme. Diga conmigo, esto no se trata de emocionalismo. Vamos, dígalo, esto no se trata de emociones. Esto no se trata de sentimientos.
Esto se trata de amor. ¿Basado en qué, pastor? Basado en un propósito eterno. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, tú eres frágil hoy y me has negado 3 veces. Pero terminarás siendo tan fuerte que a los últimos de tus días me vas a glorificar en tu nombre. Así es. Mira la cara que está a tu lado. ¿Cómo se ve? Se ve como un junco, una matica frágil. Dile que está a tu lado, no importa, lo importante es que te hayas conectado con Dios, porque si te has conectado con Dios, te aseguro que no terminarás tu vida siendo alguien frágil, sino una piedra fuerte en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Diga conmigo, Dios me ama, porque soy materia prima para su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Miremos lo que dice Romanos 8:22. Diga conmigo, Dios ha usado a muchos. Ha usado ángeles, ha usado burros, cuervos, pero el diseño original es usar a los hombres. Diga conmigo, ese es el diseño original. Por eso Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, y nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Diga conmigo, la tierra gime con dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No sé si me entienden. 28 y 29. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, no sé si me dieron esto, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, el propósito eterno de Dios no está en el hombre, el propósito eterno de Dios está en el Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero para que se cumpla necesita de ciertos hombres que también tienen la imagen de Dios. No sé si me... conmigo, el pecado produjo muerte, pero dejó al Dios ausente de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted ve la historia desde Génesis hasta Cristo, ¿qué usted ve? Hombres conectados con Dios, pero dile que está a tu lado, muy pocos. Noé, Abraham, Elías, David, José, Jonás, Samuel, Moisés, unos cuantos. ¿Y cómo se conectaban con Dios? Dile que está a tu lado. Estaban en la misma frecuencia, estaban en el mismo canal. Cuando Dios hablaba, ¿ellos qué hacían? Obedecían. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Jesucristo? Que Dios habla y muy pocos se conectan. Dios habla y algunos parecen estar conectados, pero a la hora de hora, cuando es hora de obedecer, nadie obedece. Yo sé que eso no pasa acá. Amén. ¿De qué se trata el Evangelio, pastor? De tener un Dios pleno y expresado en las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer Dios, pastor? A través de sus hijos. Amén. ¿Cómo Dios va a ser expresado en las naciones de la tierra? Es más, ¿cómo Dios va a ser expresado en el Tupac, y en San Genaro, en Chorrillos? No sé a dónde Dios nos quiera llevar. Pero por ahora, esta porción del cuerpo de Cristo, que estamos en el Tupac y en Chorrillos, ¿cómo va a ser expresado? Vamos a decirle que está a tu lado, está contando contigo. Amén. Amén. Por eso, amados, y aquí termino, orar nunca se trata de suplir tu necesidad. Coloca mi musiquita ya para terminar. Es decir, orar no es para suplir nuestra necesidad. Y cuando usted ora, no ora sencillamente para que Dios supla su necesidad, sino que cuando oramos para conocer cuál es la voluntad y el propósito eterno de Dios para nuestras vidas y nuestras familias.
Amado, la oración no es como los bomberos que llegan a apagar el incendio cuando ya está. No, la oración prevé los incendios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerda cuando Pablo iba camino a Damasco a matar cristianos? Y dice que se le apareció en el camino, Pablo se cae, termina ciego, entra a Damasco, a un lugar que Dios le mostraría, y dile que está a tu lado. Pero Dios tenía en Damasco a una antena llamada Ananías. No sé si hay que entender. Vamos a la escritura, vamos a Hechos, rápidamente aquí terminamos. Es Hechos 8. ¿Estamos? Amén. Había entonces en Damasco un discípulo, diga conmigo, un discípulo. Dile que está a tu lado, ni era pastor. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mire, yo no sé dónde estaba Ananías. No sé si estaba orando, no sé si estaba trabajando, no sé si estaba durmiendo. Dile que está a tu lado, porque es que Dios no va a esperar cuando tú estés dispuesto. Dios espera que tú estés dispuesto todo el día. Estés durmiendo, almorzando, comiendo, trabajando, haciendo lo que sea. Tú tienes que estar conectado con Dios. Amén. No para que Dios supla tus necesidades, es para que tú suplas la necesidad de Dios. El Evangelio no se trata de que Dios supla lo tuyo, el Evangelio se trata de que tú suplas porque Dios necesita. Y cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán añadidas. Y le dijo a Ananías, y él respondió: heme acá, heme aquí, Señor. Qué bonito, qué glorioso es cuando Dios dice: hijo. Y la gente diga, los que están conectados digan: heme aquí, Señor. Necesito un ministro poderoso en el Tupa. Necesito un poderoso asesor de consolidación, de crecimiento exagerado, un pastor evangelista que se levante. Necesito un ministro de jóvenes que se levante a servir en este tiempo. Pero benditos aquellos que le digan al Señor: necesito un ministro poderoso para las nuevas células que se van a abrir. Uy, no, pastor, ponte con otro pastor. Dicho el pastor. Usted no ha entendido lo que es el Evangelio. Esto no se trata del pastor, esto se trata que obviamente el pastor tiene comunión con Dios, y obviamente Dios a veces habla al pastor y uno le dice a algunos y se hacen los locos. Llevo años diciéndole a ciertas personas: varón, Dios tiene algo contigo, pero se han hecho vilmente los locos, porque es una vileza no hacerle caso a Dios. Al pastor ignórelo todo lo que usted quiera. Le doy permiso. Si usted cree que Dios le está hablando a Dios de parte del pastor, ignórelo todas las veces que usted crea conveniente. Pero si usted entiende que es de parte de Dios lo que el pastor le está hablando, tenga cuidado de ignorarlo. El Señor le dijo: levántate. Vamos, dile que está a tu lado. El Señor te está diciendo que te levantes, varón, mujer. Y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dile que está a tu lado: Dios va a ser específico en los próximos días de las cosas que tú y yo vamos a tener que hacer. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. ¿Cuándo, pastor? Dile que está a tu lado: cuando la conexión esté lista y perfecta. Y usted sigue leyendo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan su nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto dicen amén? Dile que está a tu lado, Dios nos necesita conectados. ¿Sabe qué Dios está preguntando en esta mañana? ¿Quién lo hará? Dios envía su señal por toda la tierra y los que están conectados en el canal del Espíritu van a responder a ese llamado. Amén. ¿Sabe qué Dios espera? Que aunque sea uno le diga, Señor, heme aquí. En esta mañana, mire, ¿sabe qué Dios espera? Dios dice, que uno me diga que sí. Salvamos el mes, salvamos el año, salvamos todo. Ahora que si todos le dicen al Señor, heme aquí, sería otra cosa. Amados, si alguien está en el Espíritu, conectado con Dios, no estará en chisme, no estará en queja, no estará encerrado en su dolor, en el resentimiento, la amargura, el pecado, porque todos estos pensamientos están por estar conectados con una fuente para la cual usted y yo como hijos de Dios nos fuimos diseñados. Si alguien está en todas estas cosas, esto ¿cómo se llama? Un pecador conectado con la fuente con la cual nunca se ha desprendido, pero un hijo de Dios no. Y creo que vinieron hoy. Cuando Dios habla, ¿para qué habla, pastor? Diga conmigo, para movilizar su cuerpo. Dios está hablando hoy para que usted salga de este lugar a hacer lo que tiene que hacer. Usted no puede decir que está hablando con Dios, que oró con Dios y esa oración no lo movilizó. Y es que yo oro con Dios todos los días. Dime a qué te llevó esa oración. Porque si esa oración no te movió a hacer algo para Dios, entonces tú nunca hablaste con Él. Es que yo hablo con Dios todos los días. ¿Estás seguro, hermano? ¿O será algo almático? Claro, porque hay gente que ora desde el alma. Yo veo muchos así. Yo respeto eso. El tema es que están en modo alma, aunque crean que se están comunicando con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios no entiende modo alma. Amado, usted no puede determinar, guiar a sus hijos, guiar a su familia de una manera almática, manipulando a sus hijos. No. Dios espera que usted esté conectado en el Espíritu y que usted gobierne desde el Espíritu sus hijos, gobierne desde el Espíritu su casa, la célula y todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque si no, amado, Dios está en eso. Ya dejémoslo ahí, podríamos ver muchos ejemplos de hombres que se conectaron con Dios. Unos para recibir la bendición de otros y otros para recibir bendiciones para sí mismos. La mujer de flujo de sangre llegó y dijo que si yo tan solo tocar el borde se deshaga. Apretaban a Jesús. Y Cristo dice, alguien me tocó. ¿Sabe qué estaba diciendo Cristo? Alguien se conectó con la fuente del poder eterno y salió poder de él. La sirofenicia se conectó con Dios a través de ¿qué? A través de la palabra. No es digno echarle el pan a los perros, pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Vete, mujer, sea como tú hayas dicho, no he encontrado mujer, no he escuchado de fe tan grande en Israel. Vete y sea como tú has dicho. Dile que está tratando de se conectar. Bartimeo. Y podríamos hablar de muchos hombres más que encontraron salvación y sanidad al conectarse con Cristo. Si usted no tiene salvación y vida eterna, lo primero que tiene es que conectarse para salvación. ¿Cómo? Cuando usted escucha a Dios, usted entiende que es un pecador y usted se arrepiente. Esa es la primera conexión que Dios tiene con usted. Con un pecador Dios tiene una conexión para arrepentimiento y para perdón de los pecados. Si usted reconoce que no ha recibido a Dios, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y conéctese con Dios a través del perdón. Y teniendo perdón y salvación y vida eterna estando en su reino, entonces Dios va a empezar a conectarse con usted para que usted empiece a servirle. Amén. Amado, Dios a usted no le
escogió para que usted viva bien, ni para que usted sea feliz. Diga conmigo, eso es algo secundario. Dios lo escogió porque usted es la materia prima que Él necesita para expresarse en las naciones de la tierra. Si buscamos su reino, todas las cosas vendrán. Aplauda al Señor y póngase. Amado Dios, que nada tiene que ver con el Espíritu. Y te pedimos, Dios, que nos enseñes a vivir esa vida del Espíritu. Padre, queremos y anhelamos vivir para hacer tu voluntad en este tiempo, Señor. Permítenos, amado Dios, en esta hora vivir para honrarte, vivir para glorificarte y ser esos hombres y esas mujeres que tú necesitas, Señor. Vamos a abrir su corazón y que en esta mañana Dios pueda hallar a sus hijos conectados a la fuente de vida eterna que sea. Y que el Señor pueda encontrar a hombres y mujeres que le digan: Señor, heme aquí, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Habla, Dios, a mi corazón, que tu siervo está dispuesto a obedecer. Amado Dios, hoy nos sujetamos a la vida del Espíritu. Padre, creo que se levanta una generación, hombres y mujeres que viven conectados a la fuente inagotable de vida eterna que eres tú. Y creemos, Dios, que en los próximos días veremos tu gloria, veremos tu poder, veremos tu manifestación en la vida de aquellos, Dios, que están conectados contigo, que han dicho: Dios, heme aquí, dispuesto estoy a hacer tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te oro para que tú fortalezcas la vida de tus hijos y que en el próximo tiempo podamos ver la manifestación gloriosa de tus hijos, amado Dios. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, amado Dios. Y te pedimos a ti, amado Espíritu Santo, que seas tú en este tiempo llevándonos día tras día de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que podamos, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu, ser en este tiempo tu expresión y ser la expresión de Cristo, del Cristo eterno que nos habita en este tiempo y en el lugar donde nos has puesto, Señor. Gracias te damos. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe toda alabanza y toda exaltación de tus hijos. Y de una manera especial quiero levantarte la vida de cada madre que está en este lugar y aún las que no están. Te pido, amado Dios, para que su conexión contigo día tras día sea más plena y que ellas tengan una labor cada día más excelente conforme al propósito eterno que tú tienes para sus hijos, amado Dios. Padre, que tú les des una sabiduría mayor, amado Rey de Gloria, para que ellos puedan y ellas puedan guiar a sus hijos a ese propósito eterno por el cual tú los escogiste y los trajiste a través de sus vidas en este tiempo, Señor. Padre, que el desánimo, que el cansancio, amado Dios, hoy se ha puesto sobre ti y que tú renuevas sus fuerzas, amado Dios, en este tiempo. Que le des nueva fuerza, sabiduría, inteligencia y que todo recurso, amado Dios, que ellas necesitan, tú lo suplas según tus riquezas en gloria, amado Dios. Gracias te damos, eterno Rey. Recibe el honor, recibe gloria y toda honra, porque creemos que estas madres y las madres que no están aquí hoy pero que están conectadas contigo serán expresión de tu gracia, serán expresión de tu amor, serán expresión de tu poder donde tú las has puesto, en los hogares y en los lugares donde tú las has puesto. Será vista tu gracia, será vista tu poder, porque ahí hay canales, conexiones, antenas de Dios en esos lugares para que tu gracia y tu poder se manifieste, Señor. Gracias te damos, eterno Rey. Recibe el honor y recibe la gloria en esta bendita mañana, Señor. Amén y amén.